Amén y amén, gloria a Dios. ¿Usted ha pensado por qué está aquí en este país? Nos resumen la situación con que somos personas que vinimos a este país por el sueño americano. Y sí, pongámoslo en ese contexto, sí, vinimos por el sueño americano. Y el sueño americano para tu vida y para mi vida es conocer de Jesucristo. Porque tal vez lo digo en mi caso, si yo me hubiera quedado en Colombia, tal vez yo no conocería al Señor como lo conozco hoy y lo tengo en mi corazón. Porque cada uno ha pasado un proceso y cada uno está pasando un proceso. Que cuando uno llega a este país, lo vive, y como dicen en Colombia, el que lo vive es el que lo goza. Cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso desde que cruzamos la línea hasta el día de hoy. Pero ese proceso, quiero que tú entiendas que Dios lo ha permitido para que tú entregues tu vida totalmente a Él. Para que tú entiendas que en Él vas a encontrar el sueño americano de la eternidad. Bueno, somos ¿cuántos hispanos piensas que tenemos aquí en Estados Unidos? Díganme una cifra loca. Willy se acercó mucho. Willy dijo 60 millones. Somos 66 millones de hispanos en este país, Estados Unidos. Somos una potencia, pero tenemos que ser una potencia en Cristo Jesús. Todos los 15 de septiembre se celebra este tiempo del mes de la herencia hispana. Digo el 15 porque fue inicialmente cuando se formó, cuando declararon que este día era reconocido como la influencia de los hispanos. Primero empezamos con una semana. Hoy ya vamos, a partir de que Ronald Reagan lo declaró y lo estableció en el 68, hoy ya tenemos un mes de celebración. Pero yendo un poco más allá, creo que nosotros podemos celebrar esto cada día. Ahora, entiendo que la celebración de nosotros es un poco alocada, ¿sí? Y por eso cuando llegamos a este país, cuando llegamos y tenemos esa herencia nuestra cultural de la fiesta alocada, en algún momento nos ponen un tate quieto por medio de la ley. Si tomó los chorros muchos y manejó, DUI. Si se volvió el semáforo y vino el policía y le quiso dar $5, preso. ¿Sí? Porque esa es nuestra cultura en muchas áreas de nuestros países. Pero creo que el haber llegado aquí es entender que tenemos que tomar nuestra cultura, ¿sí? Y someternos y aculturarnos a la cultura de Estados Unidos, basándonos en los principios de la palabra de Dios. O sea que no es lo que hay aquí en este país, no es lo que tú traes de tu país, sino lo que Dios tiene para ti. Ahora, es muy importante entender que el propósito por el cual Dios te trajo aquí es un propósito de embajador. Diga, yo soy un embajador. Tú eres un embajador de tu país, con tu esencia, pero eres un embajador del reino de Dios. Y eso lo hace totalmente diferente. Los hispanos hemos aportado en muchas áreas en este país, en la política, en la música, en el arte, en la literatura, en la ciencia, en la economía, en la vida social de Estados Unidos.
hemos derramado muchas cosas en esta cultura. Y creo que es importante que lo sigamos haciendo, pero entendiendo que somos embajadores de Él. Entonces, valorando nuestra identidad hispana y viviendo los principios de la palabra de Dios. Ese es el tema o el título de la enseñanza, Lucas, el día de hoy. Valorando nuestra identidad hispana y viviendo los principios de la palabra de Dios. Somos embajadores de Cristo, y según 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo hiciera su exhortación por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliese con Dios. Cada día que tú te levantas, tienes que decir: yo soy un colombiano, un salvadoreño, un mexicano, un ecuatoriano, un peruano, un guatemalteco, que fue enviado como embajador a Estados Unidos a representar mi patria y a representar a Cristo. Porque el versículo aquí nos dice, así que somos embajadores de Cristo. Así que tú eres un representante de Cristo. Así que tú tienes que vivir una vida que honre a Cristo. Así que tú tienes y yo tenemos que vivir nuestros principios en el nombre de Jesús. Porque dice: en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Él. Tú y yo necesitamos cada día reconciliarnos con el Señor. Pero tú y yo, al ser embajadores, vamos a lograr que mucha gente se reconcilie con el Señor. Como hispanos tenemos una herencia cultural muy fuerte, pero nuestra principal identidad es la identidad en Cristo. Somos embajadores de su reino, somos quienes traemos la cultura del reino para presentarla a los que están a nuestro alrededor. Yo no puedo presentar mi cultura colombiana, de costeño o de paisa o de cualquier región de mi país. Yo tengo que moldearme basado en las escrituras para decir: tengo mi esencia de hablar costeño y ajá, ¿y tú cómo estás? Y qué chévere, y qué no, y qué tal. Pero con el principio en mi corazón, de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy viviendo, es lo que va a representar a Cristo. ¿Cuántas iglesias hay aquí en Fillmore? Los que viven aquí en Fillmore. 30 iglesias, dice Luis, que hay aquí en Fillmore. Gloria a Dios por las que sean de sana doctrina. Pero ¿por qué 30 iglesias? ¿Usted se pregunta eso? Porque hay mucha gente que quiere tener fe, o tiene mucha fe, quiere buscar del Señor. ¿O por qué? Yo creo que sí hay mucha gente que necesita conocer del Señor, pero como yo me expreso o como yo tengo mi cultura, va a haber gente que se va a adherir a la manera que yo conecto con la gente, o como yo hablo, o como yo predico, o como mi esposa predica, o como la iglesia se mueve. Por eso hay infinidad de iglesias que hablan inglés, que hablan chino, porque el chino busca pues, congregarse en chino, ¿sí? Por eso tú eres hecho perfecto embajador de Cristo, porque de la manera que tú hablas, de la manera que tú vives, de la manera de la esencia que tú te alimentas, es correcta, porque Dios te hizo, te formó desde el vientre de su madre, eres hecho a su imagen y semejanza, con el propósito de que seas el embajador que Él necesita donde Él te coloque. Donde tú estás trabajando, tú eres fundamental, porque el que te abrió la puerta por su gracia y su favor fue Él. Y si te abrió la puerta es por un motivo el cual tú estás allí. No es para ser embajador cuando estoy aquí adentro, pero ser una locura cuando hay una conversación mundana y me meto en una conversación mundana en vez de ser un embajador. Ojo,
¿Ustedes han visto a los embajadores en el mundo? ¿Qué usan los embajadores para hablar y conectar con otras embajadas y con otros países? ¿Cómo se llama? La diplomacia. Entonces, tenemos que ser diplomáticos, entendiendo que somos embajadores de Cristo, diplomáticos para ayudar, ministrar al otro que está más lejos que nosotros, pero sin darle bibliazos, sin ser duros de corazón, sino entendiendo que la cultura y los valores que tenemos nosotros como hispanos son la familia, son el respeto, son el compañerismo, son la conexión, son el jolgorio de compartir como lo queremos hacer en esta mañana, alineándonos a los principios de su palabra. Si tú vives un principio, tú tienes la bendición. Si tú no vives el principio, la bendición está, pero es más demorada la cosa. Es importante que tú como embajador respetes el país extranjero donde estamos. Es importante que tú también seas el intermediario y seas el comunicador, que tú ayudes a tener el corazón de defender esta nación, no creyendo que de la nación donde tú viniste todo se hacía correcto. De pronto podríamos pensar que se hacía correcto en nuestra manera de ver las cosas, pero cuando vamos a la palabra de Dios y empezamos a ver en un espejo, uy, pero esto nunca lo viví en mi país, ahora lo vivo aquí y empecé a vivirlo aquí, no porque yo quise, sino porque me forzaron de una u otra manera, porque la ley me llevó a hacerlo. ¿Sí? ¿A alguno le ha pasado eso? ¿Sí? Nosotros como embajadores de Cristo debemos respetar a Dios, respetar nuestro entorno, defender su palabra y de igual manera comunicar nuestros valores. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son nuestros valores, porque hay valores muy importantes de nuestra cultura, de la cultura de tu país, el cual se está perdiendo. Donde, poniendo uno, tú hablas español, pero tu hijo ya no habla español. Ese valor agregado cultural de tu idioma no se puede perder. Y los hijos tienen que entender culturalmente que es un valor agregado a sus vidas con un propósito divino. Porque si ellos o nosotros perdemos esa esencia, entonces, si Dios nos trajo a este país con un propósito de conocerlo, adorarlo y pasar eso a otros, debe ser iniciando a nuestros hijos. Es importante que tú entiendas que tus raíces son muy poderosas. Honrar nuestras raíces, pero poner a Dios en primer lugar. Ese es nuestro segundo punto. Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando de idolatría. Y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, ya entendemos que somos embajadores de Cristo. Pero si vemos nuestra cultura, hay demasiada idolatría. Y muchos de nosotros decimos: no, pero yo no vivo en idolatría. Pero muchas veces nuestras mismas
tradiciones las volvemos idolatría. El amor a nuestra cultura y las tradiciones son muy importantes, pero tenemos que asegurarnos que Cristo va primero. Hay muchas tradiciones que enriquecen nuestra vida, pero hay muchas tradiciones que nos llevan a vivir una vida miserable. El hecho de que Dios sea primero no significa que tú y yo vamos a rechazar nuestra cultura. Pero si ustedes se dan cuenta, hay muchachos que odian la cultura de sus padres. Tanto así que los odian tanto que no quieren hablar su idioma, no quieren comer su comida, no quieren tener contacto con ellos, sino se apartan de ellos y hacen su propio grupo aparte, porque no quieren a sus papás, porque no quieren la cultura. Ellos son hispanos y yo soy americano. Chicos que nacieron aquí, quiero decirles que ustedes no son norteamericanos, ustedes son nacidos en este país, con la cultura de la esencia del país que son sus padres. Obviamente inyectándose ustedes la palabra de Dios y la cultura que ustedes están viendo en este país, pero jamás pierdan lo que Dios les ha entregado. Me llama mucho la atención que el pastor mío, Pastor Jaime, tiene 4 hijos, pero esos 4 hijos, voy a poner el ejemplo de Jeff. Él se casó con una guatemalteca siendo el gringo, pero él habla español, pero tiene 5 hijos, y sus 5 hijos siendo el americano, y ella nacida aquí, siendo de Guatemala, pero de papás guatemaltecos, nacida aquí, los 5 hijos hablan español, porque él entiende que Dios lo puso en esa cultura para pasárselas a los hijos con un propósito divino. Que esos muchachos gringos, americanos, hablan español porque saben que la conexión que tienen ellos alrededor es totalmente hispana. Mi hijo mayor, Stefan, es nacido aquí, habla perfecto español y es pastor de una iglesia hispana, predica en español. Si nosotros no hubiéramos hecho la tarea y él no hubiera visto el propósito divino en él, no hubiera podido ser pastor en español, pero él lo entendió. Pero muchas veces tomamos a nuestros hijos y los idolatramos. Ay, mi hijo ya habla inglés. Mira el niño tan lindo, ya habla hello, what time is it? Y gloria a Dios. Entiendan esto. No puede tomar idolatría en su hijo porque habla inglés. Eso es una añadidura de la cultura que él va a vivir en este país. Pero su esencia es lo que usted le va a dar de su cultura, basado en los principios cristianos. ¿Se entiende la cosa? Pero cada uno de nosotros tenemos idolatría como hispanos a demasiadas cosas. Y necesitamos entender nuestra cultura, necesitamos entender nuestros valores. Nuestra tradición es hacer una quinceañera, ¿correcto? Esa es una tradición hispana, ¿no? Que cuando la niña cumplió 15 años hay que montarla de tacones, sí, y que ya creció, y que ya la... Y hemos ido a, no sé, 100 fiestas de 15 años. Y nos invitan para bendecir a la quinceañera.
pero eso es de volada. Pastor, hágale rápido porque es que necesitamos que la bendiga rápido. ¿Para qué? Para empezar la fiesta. ¿Sí? Ojo, quiero decirles lo siguiente: el festejar los 15 años de nuestros hijos es una realidad, es parte de nuestra cultura. Pero ¿qué le estamos metiendo de principios a nuestras hijas cuando celebramos los 15 años? La montamos de quítate los tenis y ponte los tacones. Hoy tienes nuevas experiencias. Hoy eres diferente. ¿Cuál diferente de 14 a 15 y de 15 a 16? Los que tenemos 50 había diferencia en 15 y 16. ¿Sí? No hay. Nosotros necesitamos, no, déjenme así, tranquilo. Hoy vine así, me hicieron de sudadera. Mi esposa me dijo, puedes ir de sudadera. Y yo, por Dios. Entonces, en esa reunión de 15 años, nosotros necesitamos poner en lo importante, lo que es importante, que es bendecir a la niña con los principios de la palabra de Dios. Eso debe ser lo central, el principio, pero no solamente como lo hacemos del jolgorio. Celebramos tus 15 años, mi amor, estás linda, el pastor vino, te bendijo, y después de eso se olvidaron de la quinceañera porque están todos, vean, nos olvidamos del propósito real, porque hemos creado idolatría en nuestros hijos. Oiga, pero no hay para el filetico, no hay para los frijolitos, pero la fiesta de la niña vale $15,000. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos tratando de llenar en el corazón de nuestros hijos? Si nosotros le ponemos nuestra cultura, nuestra herencia ecuatoriana, colombiana, pero en Cristo Jesús, el valor de ella no está en los $15,000 que vale la fiesta, sino en los principios de la palabra de Dios. Que ese es el mejor regalo que nosotros podemos dejarles. Entonces nosotros como cultura tenemos que empezar que debemos perseverar en nuestro idioma, hacer las tradiciones culturales y vivirlas. Nosotros necesitamos valorar la familia, valorar la comunidad, necesitamos practicar valores con la ética y la cultura cristiana, necesitamos el arte que viene de nuestros países, pasarlo a nuestros hijos. La historia de nuestras familias, la historia de nuestros países, debemos pasarla a nuestros hijos. Necesitamos. Oye, mijo, ¿qué hacía tu abuelo? ¿Abuelo? Abuelita. Oye, pa, ¿cuál abuelo? ¿Sabes una cosa? Estamos tan pobres en pasar nuestra herencia a nuestros hijos que el que es abuelo ya lo ponen allá a un lado sin saber quién fue ese abuelo tradicionalmente en la familia, que por medio de ese abuelo llegamos a donde estamos hoy. Y como ya se mueve con bastón, pues ya no sirve. Pero el tipo fue un político, fue un maestro, fue un doctor. Pero ni siquiera nuestros propios hijos saben de la historia de la familia. Ahora sí, mucho menos. ¿Dónde queda Ecuador, pa? ¿Ah? Al lado de Canadá. ¿En serio? Así estamos. Yo sé que da risa, pero es nuestra realidad. Y necesitamos nosotros realmente buscar en nosotros cómo pasar a nuestros hijos la verdadera herencia.
Mira, nosotros como cristianos debemos basar nuestro fundamento en la Biblia, como lo he dicho, basados en la palabra de Dios, alineándonos a la enseñanza de la palabra. Pero tal vez en nuestros países la tradición es tener un legalismo, unos rituales, una tradición que envuelve una relación que no es verdadera con Dios. ¿Me expliqué? O sea, nosotros como cristianos debemos vivir los principios de la palabra de Dios, pero en la tradición de nuestros países vivimos una religiosidad, no vivimos la relación que debemos vivir con Cristo. Entonces nosotros estamos aquí celebrando este tiempo de la hispanidad, pero nuestra prioridad no es tener un tiempo de religiosidad, sino de relación con Cristo. La relación con Cristo te da vida y te evoluciona. La religiosidad te trae muerte. Por eso cuando tú dices, hola, ¿y tú qué haces? No, yo soy pastor. Ah, usted es evangelista. Usted es religioso, ¿sí? O usted dice que yo soy cristiano. Ah, usted es religioso, ¿sí? ¿Les ha pasado eso? No. Yo tengo una relación con Cristo. Yo estoy luchando con mis dificultades y Cristo me está ayudando. Yo no soy perfecto, pero Cristo está aquí conmigo en mi situación. Como cristianos fomentamos la comunión, la unidad. Nosotros queremos fortalecernos los unos a los otros, el vivir en comunidad, porque ahí está la presencia de Dios. Pero cuando estamos en nuestra cultura, estamos basados en las supersticiones. ¿Qué te dijo el horóscopo esta mañana? Hola Juanita, ¿cómo estás? Oye, tú eres Virgo, ¿no? Ah, mira, esto te dijo el horóscopo esta mañana que estaba viéndolo. Vivimos de eso. Vivimos pasándonos las supersticiones basados en las creencias de nuestros antepasados. Y nosotros necesitamos fomentar los principios y valores bíblicos. Hay una memoria y una gratitud en la vida que nosotros llevamos en Cristo Jesús. Una historia donde estamos agradecidos por la salvación que hay para nuestras vidas. Pero nosotros vivimos una idolatría cultural basada en las tradiciones que exaltan más la cultura, que exaltan más las costumbres, que exaltan más nuestra forma de ver las cosas encima de nuestra fe. Nuestra fe es primero y las tradiciones van segundo, siempre y cuando se sometan a la palabra de Dios. Hace unos días fui con una amiga a una cita médica y le dieron la cita en noviembre 1. ¡Ah, el Día de los Muertos! Ahí estamos hablando de qué? De que es nuestra cultura, es parte de nuestra cultura. Si conocemos de Cristo, el Día de los Muertos no es de nuestra cultura. Así en mi país la celebren, en el suyo, en el que sea. Porque tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces tú no festejas el Día de los Muertos, el que se murió, se murió. Orar por los que quedaron, bendecir a los que quedaron. Pero el que se murió, desafortunadamente se murió, y que haya recibido al Señor como Señor y su Salvador. Porque si no, pues también más triste todavía, ¿cierto? Entonces no podemos adaptar nuestra cultura de los días de idolatría para ponerlos en nuestro diario vivir como cristianos. Es importante que tú vayas viendo qué tienes que sacar y qué tienes que pulir delante del Señor.
Tercero, necesitamos respetar nuestras diferencias culturales, pero vivir la unidad en Cristo Jesús. Efesios dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, atados a la paz. Hoy un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una sola esperanza. ¿Sabes? No importa del país que tú hayas venido, tu cultura es valiosa, pero no es la correcta. No significa que la mía de Colombia sea la correcta, no significa que la de México sea la correcta, no significa que la de El Salvador sea la correcta. Si vamos a la esencia, mi mujer es colombiana y yo colombiano, y es difícil. Y tenemos que respetarnos, que somos de la misma cultura. Ahora, ¿cómo no vamos a respetar nosotros a la gente de otro país con la cultura que tiene? Generalmente a los suramericanos nos pasa, cuando escuchamos hablar a un centroamericano, un mexicano, pero como habla de feo. No, sí, a mí me pasaba al principio. Gracias a Dios el Señor me quitó eso de mi corazón. Porque muchas veces pensamos que nuestra cultura es mejor que la otra. Estamos equivocados. La cultura de cada país y la manera de hablar de cada país es valiosa y tiene un propósito en Cristo Jesús. Entonces aquí está diciendo que necesitamos respetar nuestras diferencias culturales. Respetar si comes pollo en crema, pupusa, empanada, ceviche, pozole, tamalitos. Mi esposa fue a comer un día con una señora de Honduras. Mi esposa me invitó a un restaurante colombiano para honrarle, que conociera algo de la cultura colombiana. ¿Y qué piensas que puedo pedir? No, pues pide una bandeja paisa que trae frijolitos, trae arrocito, trae huevo, trae chorizo, trae chicharrón. Ah, bueno, sí, arepita. Y apenas le trajeron la comida, ella hizo esto y dijo una palabra fea. What is that? Mi esposa se puso a llorar porque la señora no respetó su cultura. Él dijo: comen como marranos, ¿sí? Entonces necesitamos cuidar la cultura de otro, respetar la cultura de otro, pero eso solo lo adquirimos si adquirimos la cultura del reino de Dios. Si adquirimos la cultura del reino de Dios, respetamos, cuidamos, apreciamos, bendecimos, apreciamos el trabajo de otro y no se pierde en el valor de lo que Dios ha puesto en otro país. En estos días hablaba con un muchacho y me decía, él es como negrito, decía: you know what, bro? You know what? Man, I love to travel. Me gusta viajar, me encanta viajar, pero I don't go to the hotel 5-star. No voy a un hotel de 5 estrellas para nada. Yo voy a, the street taco. Yo voy a los tacos de la calle. Yo voy a donde están las ventas de la calle, porque ahí la comida es lo mejor. Porque si te metes a un resort es como meterte aquí en San Diego, en Los Ángeles, en cualquier sitio, es igual. Y él tiene razón, quiere conocer cultura, quiere respetar a la gente, quiere amar la historia del país y conocerla. Ese es el propósito de nosotros como hijos de Cristo, pasar la identidad de Cristo a otro. Y he pensado mucho en que este tiempo que nos dan un mes para vivir este tiempo como la herencia hispana,
nosotros debemos trabajar como equipo para que este mes, mira esto, mira lo que voy a decir, que es como rompecocos. No nos dan a los cristianos un mes de la cristiandad, no, pero sí les dan a los del arco iris un mes de Pride. Y ellos se la meten todas, banderas por todo lado, fiestas aquí, televisión, todo. Y nosotros nos están dando un mes de la hispanidad. Pero nosotros que conocemos de Cristo, estamos en ese plan de conocer a Cristo, tenemos un mes para trabajar con otros y bendecir a otros. Es una gran oportunidad. Somos 66 millones. De aquí venimos 100, cuando aquí hay 18,000 en esta ciudad y el 75 hispano. Necesitamos movernos, necesitamos profetizar que esta ciudad va a ser para Cristo, pero profetizar y actuar, bendecir a la gente, no vivir en la carrera que hemos adquirido en este país, sino vivir así en la paciencia de los costarricenses, tranquilos. Los ticos son tranquilos, no corren. Necesitamos dedicarle a la gente el tiempo. Te están hablando y tú estás sí, estás perdiendo la esencia de poder conectar con otros, estás perdiendo lo que Dios te ha entregado. Entonces, que las diferencias culturales estén, pero que la unidad nuestra sea en Cristo. Mucha gente me dice, pero pastor, ¿pero cómo le voy a hablar a este católico? Le digo, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes si la persona es católica, budista o lo que sea. Tú mejor mira a ver qué te une con él. Olvídate lo que te desune. ¿Qué te une? Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. ¿Qué nos une? Si hay un punto que nos una, ya lo otro va a empezar a ser más fácil. Pero si empezamos buscando lo que nos desune, ¿cuándo nos vamos a unir? No va a funcionar nunca. Último punto, necesitamos celebrar las tradiciones colocando a Cristo primero. Hoy estamos colocando a Cristo primero, estamos escuchando su palabra. Yo creo que el Señor nos está hablando de vivir una vida diferente, pero vamos a celebrar nuestra tradición con los alimentos que cada uno trajo, los que vinieron sin alimento iban a comer, como sea. Vamos a celebrar un tiempo muy especial. Y dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, ya sea en palabra o en obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sabes? Como ese embajador que tú eres, todo lo que tú hagas, debes recordar que lo haces para el Señor. Si lo haces para el Señor, lo estás haciendo para su reino. Y si lo estás haciendo para su reino, para Él, estás bendiciendo a otro. Y si estás bendiciendo a otro, le estás diciendo, hey, Cristo vive para ti. Cristo está para ti. Eso es fundamental. Cuando te invitan a una celebración, a una iglesia católica, que se murió Juana, yo, la iglesia católica, yo no voy, no, ni loca, yo no voy. Pero resulta que Juana tomaba café con esa persona todos los días. Juana comía con ella, visitaba a Juana, venía, iban al mall, iban a Target, iban a comer tacos. Pero porque la celebración de su vida es católica, yo me voy. ¿Están viendo la locura de la cabeza? O sea, que si yo entro a una iglesia católica, a un culto de una muerte de alguien, dejé de ser cristiano. No, sáquense eso de la cabeza.
Tú vas a acompañar a la familia, sea la cultura y la tradición que ellos tengan. Lo único importante es que tú sepas cuál es tu tradición y quién eres en Cristo Jesús. Pero ¿dónde está la amistad? ¿Cómo muestras tú tu cultura? ¿Cómo muestras tú tu cristiandad? ¿Cómo celebras la tradición de darle el pésame a alguien? Pero no, es que este es hindú, yo no voy por allá. No. Tu relación con Cristo te va a dar para traer paz a ese hindú, para traer paz a ese budista, para traer paz a ese católico, para traer paz a cualquiera de cualquier religión, porque Cristo está en ti por medio de su Espíritu Santo, y Él te va a dar la palabra o el abrazo de aliento para esa familia. Entonces necesitamos celebrar poniendo primero a Cristo, y poner primero a Cristo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, necesitamos, y con este punto cierro, es la obediencia a la palabra de Dios. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios es la que te va a iluminar el camino. Por eso tienes que entender que debes amar a Dios sobre todas las cosas. Que las festividades culturales no te saquen de amar a Dios sobre todas las cosas. Que las situaciones que te rodean no quiten la prioridad de Dios en tu vida. Que no dejes de amar a tu prójimo, sino que lo ames en todo tiempo. Que la rivalidad que de pronto sientes con alguien de otro país, por fútbol o por religión o por lo que sea, que salga de tu corazón y que entre lo que dice la palabra de Dios, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que podamos practicar un amor genuino, un amor real. Que podamos nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entender que las cosas van a venir por añadidura a tu vida. Que tú entiendas que el éxito es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas van a venir por añadidura. Que no es en tu fuerza y en tu trabajo, sino que es en Cristo Jesús. Que tú entiendas que hay que perdonar a los demás, que si hay disputas familiares, que si hay disputas entre amigos, que si hay situaciones donde hay falta de perdón, que Dios ponga en tu corazón el perdonar a otro. Porque si perdonas a otro, vas a entender que Dios te va a perdonar a ti. Pero si tienes un corazón endurecido, donde no hay perdón y no vives ese principio, ¿cómo vas a pensar que Él te va a perdonar si tú no has perdonado? Que seamos humildes, que vivamos el principio de la humildad, como dice su palabra, que nada lo hagamos por egoísmo ni por vanagloria, sino que lo hagamos todo con humildad. No porque quiero lucir y ser el mejor, lo hago. Lo hago porque sé que es de bendición para otros, no porque siento superioridad en otros. Ese es Jesús en tu vida. Esa es la cultura del reino para tu vida. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos caminar en fe, necesitamos creer que vivimos por fe y no por vista. Por eso yo declaro que esta ciudad, las ciudades donde tú vivas, son para Cristo. Porque yo sé que el Señor está obrando, porque yo sé que tú eres una persona apartada para Él.
Ojo, eso no significa que no tengas luchas. Mire, si yo digo aquí que se pare el que nunca ha fallado, ¿cuál se para? Ninguno. Me tengo que sentar yo. Todos hemos fallado. No creas que la cosa es porque tú eres santo. No, estamos llamados a ser santos y todos estamos trabajando para hacer eso. Por eso necesitamos obedecer los mandamientos. Si me aman, obedecerán mis mandamientos, dice su palabra. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero no podemos amar a Cristo y no podemos amar el reino de los cielos cuando nos va bien. Tenemos que amar en todo tiempo. Tenemos que estar en todo tiempo obedeciendo su palabra. Caminar en fe, como ya lo dijo. Hablar con la verdad. La verdad nos hará libres, dice la palabra. Necesitamos ser honestos con otros. Necesitamos hablar con claridad y decir: esto me dolió, esto no me gustó, esto lo estoy viviendo de esta manera, esto para mí me ha sacado de órbita, me ha sacado de órbita de un buen mexicano. Pero necesito volver a esa órbita. Porque tú y yo pertenecemos al mismo cuerpo. No perteneces a otro cuerpo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Siendo parte del cuerpo de Cristo, debemos hablarnos con la verdad. Así nos duela, así nos incomode, pero la verdad nos va a traer beneficios. Necesitamos practicar la justicia. Necesitamos practicar la justicia, no la corrupción, el favoritismo. Doy esto porque es amigo mío. No, doy esto a este, y al otro. No por favoritismo, porque Él no tiene favoritos. Él nos bendice a todos. Eso es vivir los principios. Vivir en integridad. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será conocido. Tú tienes que ser conocido porque eres íntegro en el nombre de Jesús. Necesitamos ser generosos, otro principio importante. Cada uno dé conforme a lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Muchas veces damos porque pensamos que necesitamos recibir. Muchas veces damos porque me toca. No, da de tu corazón. Servir a los demás. Hermanos, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a la carne. Más bien, sírvanse unos a otros por amor. Que tú y yo podamos servir a otros en ese amor. Que el Señor nos ayude a vivir el principio de vivir en santidad, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Que tú y yo podamos confiar en el Señor en todo momento. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, y que nuestra prudencia no sea en lo que nos apoyemos, sino que nos apoyemos en su palabra, reconociéndolo a Él en todos nuestros caminos, en el nombre de Jesús. Ser agradecidos es otro principio del reino de los cielos. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios en ustedes, en Cristo Jesús. En lo que estés pasando trabajo, dale gracias a Dios. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias por la herencia que tú nos has dejado. Gracias por habernos usado para nacer en diferentes países, buscando nuestro propósito en ti. Entendiendo, Señor, que tú tienes un plan específico en la vida de cada uno de nosotros. Sé, Señor Dios, que tú tienes gente aquí en este lugar que no te conoce y que hoy están aquí con un propósito.
Te pido, Señor y Dios, que toque sus corazones, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de ellos, que cada uno pueda valorar lo que tú les has entregado y lo que tú tienes para ellos, que hoy en el nombre de Jesús lo puedan ver. Hoy oro en el nombre de Jesús para sabiduría para sus vidas, para que todos lo hagan en amor, para que seamos pacientes en el nombre de Jesús, para que los que hemos juzgado dejemos de juzgar y que podamos hacer bien a todos, que podamos ser ejemplo, que buscar la paz sea para con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Que podamos mantener nuestros ojos y nuestra esperanza en ti, y que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podamos ser agradecidos en toda circunstancia. Padre, oro en el nombre de Jesús para que tú pongas en el corazón de los que están aquí, ¿cuál de ellos necesita y quiere recibirte como Señor y como Salvador? ¿Cuántos de los que están aquí quieren vivir en la cultura de tu reino? Si tú estás aquí en esta mañana y tú dices, yo quiero conocer de este Jesús, yo quiero vivir mi cultura, pero en los principios de Él, de su palabra, yo quiero que levantes tu mano y digas, yo quiero conocer de Jesús. Gracias por levantar tu mano. Gracias porque este es un tiempo del Señor contigo y el Señor tiene grandes planes para tu vida. ¿Cuántos de los que ya conocemos del Señor queremos reconciliarnos con Él en esta mañana? Si tú estás aquí, también levanta tu mano. Gracias por levantar tu mano. Gracias por querer reconciliarte con el Señor. Y vamos a orar y vamos a declarar todos esta palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, todos, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Hoy reconozco en el nombre de Jesús que te he fallado, que he usado mi cultura y he vivido en pecado. Hoy abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador, para que tu cultura entre a mi vida y se conecte con lo bueno de mi cultura para vivir una vida diferente. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor y Dios, entrego mi vida para que me ayudes en todas las áreas que necesito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso de agradecimiento.